Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Pues empezamos a leer el libro de Éxodo. Ya la semana anterior, el sábado pasado, terminamos de leer el principio del libro de Éxodo. Depende de la Biblia que usted esté leyendo. Leyó desde Éxodo 1.1 hasta Éxodo 6.1 o 6.2. Porque hay Biblias que, por ejemplo, la Biblia hebrea termina en el 2. Ese mismo versículo está corrido y termina en el 2, no termina en el 1. Pero las Biblias la mayoría de las Biblias que ustedes tienen, pues terminó en el 1. Entonces, esta semana, hoy, Shabbat, usted tenía la asignación, según tenemos en el grupo de Parashá de Telegram, de haber entonces leído los capítulos desde el Éxodo 6, 2 o 3, según la versión de usted, hasta 9:35, ¿ok? Que es la séptima plaga, donde termina la séptima plaga. La semana pasada, la parashá fue Shemot, que significa nombres, que es como comienza el libro de Éxodo, que nosotros le llamamos Éxodo, pero en realidad se llama nombres. Y hoy estamos en la parashá Ba'eira. Ba'eira significa, ¿quién sabe lo que significa Ba'eira? ¿No saben? Y yo le aparecí, o y yo me aparecí. ¿Ok? Y es que el Eterno, en este momento, el Eterno está hablando con Moisés en la zarza. Y no solo le habló a Moisés en la zarza y se le apareció a Moisés en la zarza, sino también estamos hablando de que ahí el Eterno está narrándole a Moisés cómo fue su encuentro con Abraham, Isaac y Jacob. Y le está diciendo a Moisés que hasta ese punto a los padres, obviamente sabemos que en Génesis aparece el nombre, sabemos que en otros libros aparece el nombre del Eterno, pero es que esos libros los escribió Moisés. Y Moisés conocía el nombre de Yahweh, o Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, Elohim. Conocía el nombre y por eso lo escribió en los libros que él escribió. Pero el Eterno nos dice hasta ese punto, en este texto, que hasta ese punto Isaac, Abraham y Jacob no conocían el nombre propio del Eterno. Pero entonces el Eterno quiere revelarse y hacer un convenio con Moisés por encima, no por encima eliminando él, sino encima del convenio que ya había hecho con Abraham. Sabemos que todos los convenios que se ratifican sobre el convenio anterior en la escritura. ¿Ok? El convenio de Moisés en el Sinaí, eventualmente, que empieza desde ahora, porque el convenio con Moisés comienza desde el momento que Dios le dice una promesa. Y se termina de ratificar en el Sinaí cuando se entrega la Torá y vemos cumplimiento cuando entran a la tierra prometida. ¿Ok? Pero este convenio, según hemos estudiado, no elimina ni anula el que había hecho con Abraham, ni el que había hecho con Noé, ni el que había hecho con Adán. ¿Ok? De la misma manera, el que eventualmente se hace a través de Yeshua y luego el derramamiento de Ruach HaKodesh no eliminó el convenio anterior. Al contrario, todos son pactos,
todos son convenios o pactos que van uno siguiendo el otro y cada uno trae una mayor revelación, porque el convenio que tenía originalmente con Adán era sencillo. Tú haces lo que yo digo y vive, tú haces lo que yo te dije que no hicieran, muere. Se acabó. ¿Ok? Eso era todo. Y le dio unas instrucciones de lo que tenía que hacer. Y vamos que el convenio se va ampliando. La revelación que tú y yo tenemos actualmente es una revelación mucho mayor que la que había antes. Por lo tanto, eso nos permite que cuando hoy tú miras hacia atrás a convenios como este, el que comenzó con Moisés, tú tienes una mayor revelación de lo que significa este convenio que el mismo Moisés, que la que tenía el mismo Moisés y los israelitas que estaban caminando allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema bien grande. Tú y yo tenemos más revelación de la representación, el significado, el poder y lo que envuelve este convenio con Moisés, pero tú y yo que tenemos más revelación, le damos menos cumplimiento que aquellos que tenían menos revelación. Entonces es increíble porque si tú y yo podemos ver al Mesías, en esto que estamos viendo y en este convenio, y el Mesías es la razón de este convenio, tenemos un problema si no lo cumplimos. Porque aquellos que no entendían y no veían y solamente veían la sombra o el tipo, lo cumplían. Entonces nosotros creemos que porque tenemos la realidad, pues entonces no tenemos que cumplir. Bueno, hermano, cuando usted va al Servicarro de Burger King y le dice, dame un Whopper, usted tiene el Whopper en la mano. Usted vio lo que le ofrecían, usted dio su palabra de lo que quería, ellos le dijeron que se lo van a dar y que lo tienen, y ahora usted va a ver, todo eso era sombra del Whopper. Posiblemente el Whopper que usted está viendo en la pantalla ni siquiera se lo tiraron una foto, posiblemente lo hicieron a computadora, quizás ni siquiera era un Whopper de verdad. La primera persona que les habló y le dijo, hola, bienvenido a Burger King, posiblemente ni siquiera era la cajera, es una grabación que tienen genérica de una persona que posiblemente ya ni trabaja en Burger King. Y usted se mueve en fe pensando que un día va a ver lo que simbolizaba ese tablero. Que un día va a ver lo que representaba lo que estaba allí. Que un día va a obtener ese Whopper que antes vio solamente el dibujo, la imagen. Pero ahora ve el Whopper de verdad. Cuando usted llega a la ventanilla, le enseñan una bolsita. Y le dicen, son $4.50, son $6.50, son $10. Entonces usted dice, no, yo no tengo que pagar. Porque yo tenía que pagar, los precios estaban allá en la tabla. La tabla decía que ese era el precio. Pero ahora aquello era la sombra, aquello era la imagen. Ahora yo vengo a buscar la realidad, dame el Whopper. No, papito, es que el Whopper se hace a través de un canjeo de dinero. Entonces tú entiendes que tú tienes que pagar. Y hay una parte que te toca a ti y hay una parte que le toca a ellos. A ellos les toca cumplir dándote el Whopper y a ti te toca cumplir pagándolo. ¿Ya lo hiciste? Ok, ahora tienes el Whopper. Ahora vamos a el mover cristiano. Ya yo tengo el Whopper, no tengo que comérmelo. Solamente tienes el Whopper. El Whopper es la revelación. Ahora tenemos a Cristo, tenemos a Jesús y ya, no hago nada más. No, hermano, ahora Jesús, Yeshua, es la Torá revelada. Tú tienes que internalizar esa Torah. Tú tienes que llevarla dentro de tu cuerpo y ponerla por obra. De la misma manera, si tú masticas un Whopper y luego lo escupes, ¿qué hiciste? Nada. No te sirvió de alimento. Si yo tengo la Torah y la leo, pero mi cuerpo no la procesa y yo no la llevo a cabo y no la ejecuto, no logré nada. Convenio tiene que significar implementación. Yo necesito caminar porque yo no puedo decir que yo tengo un convenio contigo, pero no lo cumplo. ¿Ok? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que lo que Yahweh está haciendo con Moshe en este monte es comenzando un convenio que yo no quiero que nadie aquí se atreva a decir que no está vigente en el día de hoy. Está vigente en el día de hoy. Es parte de lo que nosotros tenemos que cumplir. ¿Me están oyendo? Hermanos, comenzamos dándole un poquito, porque la semana pasada no pudimos tocar algunos de estos temas. Vamos a hablar un poco de quién era Moisés.
No le tengo que contar ni de dónde vino, ni de dónde salió, ni que su mamá lo puso en una canasta y que había unos niños que estaban matando. Todo esto usted lo sabe y todo esto usted lo leyó para la semana pasada. Pero una de las cosas que se nos olvida es que, ¿qué es Moisés? La Escritura nos habla desde la perspectiva hebrea el significado de la palabra Moisés o del nombre Moisés. ¿Están despiertos? Por allí yo no sé si hay café, para el que se esté durmiendo le dan café. De la palabra Moisés, porque si yo junto esos fonemas en hebreo, tiene una lógica y tiene un significado. Y sí, puede significar el que salió de las aguas, ¿ok? Sacado de las aguas, eso no hay ningún problema. Ese es el significado que en hebreo toman esas palabras y que el Eterno se encargó de que tuvieran lógica de alguna manera para que también en hebreo tuviera un significado. Y eso es lo que hasta ahora hemos aprendido, ¿cierto o falso? Ahora, tenemos una situación y es que cuando nosotros tratamos de justificar nuestro relato del Éxodo y tratamos de hacer apologética de lo que es el Éxodo, las personas nos tiran con la historia y nos dicen que esto históricamente no se sustenta. Porque la historia y la tradición, que no está en la Biblia, nos ha enseñado que el faraón que reinaba durante aquel tiempo era Ramsés. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros cuadramos con Ramsés, nosotros tenemos Ramsés, tenemos la tumba de Ramsés, tenemos la momia de Ramsés, tenemos todo lo que pasa. No cuadra. No había nadie que se llamara como él, no cuadraba nada, eso no cuadró, no pega. Entonces la gente dice que el relato del Éxodo es una ficción. Es cierto, porque por alguna razón los creyentes de hoy en día, porque los judíos no tienen problemas rompiéndose la cabeza de que si es cierto o no. Ellos lo creen y se acabó. Pero los creyentes de hoy en día, sobre todo cristianos, no se encargan de alinear las líneas de tiempo. ¿Ok? Y hemos sencillamente seguido por lo que la tradición dice. Hemos decidido en base a Helena, la mamá de Constantino, dónde era el Sinaí, cuándo fue, quién era el reinado. Y Constantino tomó decisiones de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, creer y dónde eran las cosas. Y nosotros, que muchos se llaman protestantes, nunca hemos protestado por estas cosas. ¿Ok? Nunca protestamos por ellas, sencillamente nos las tragamos y seguimos. ¿Ok? Pero lo primero es que si nosotros nos damos cuenta y estudiamos, hay varias dinastías del reino de Egipto. Yo no sé cuánto me dé tiempo a tocar de esto y si no me da tiempo a tocarlo todo, pues seguimos la semana que viene. ¿Ok? ¿Les parece? Porque total, hoy se acaba la séptima plaga, la semana que viene tenemos más plagas. Podemos seguir la semana que viene. ¿Ok? Hay una dinastía, y además esto es como que más de la semana anterior, pero estoy tratando de ponerlos al día. Hay varias dinastías en Egipto. Y hay unas dinastías donde solamente se reinó en el Alto Egipto, la parte norte de Egipto, donde estaba la desembocadura del Nilo. Hay otra dinastía que reinaron abajo. Hay unos reyes que lograron conciliar ambos reinos. ¿Ok? Y resulta que hay una dinastía antes de Ramsés. Y esta dinastía era la dinastía que hoy en día mucha gente le llama porque un sacerdote católico estudioso le dijo Amosis y se quedó Amosis. Y la gente le llama Amosis al primero. Hubo varios Amosis en la dinastía. La dinastía de Amosis. Amosis 1, Amosis 2. Pero el nombre que aunque aparece en Egipto y en los jeroglíficos, se puede entender no, usted lo puede buscar en todas las fuentes, diccionarios bíblicos, hasta en Wikipedia, donde usted le dé la gana, lo puede encontrar. ¿Ok? Se llama, era la dinastía Amosé. Amosé. El primero se llamó Amosé I. ¿Ok? Ese fue el primer rey de esa dinastía. Y resulta que eso significa hijo de Yah. Hijo de Yah. Yah era un dios de la luna. ¿Ok? Yah era el dios de la luna. Exacto, lo que esto significa en egipcio es Yah, que significa, es este dios de la luna, y Mosé, que significa hijo, que viene de Mes, que es hijo, o de Mesú, que es nacer. O sea, lo que quiere decir es hijo de la luna, Mosé. Entonces, es una palabra egipcia. Mosé es una palabra egipcia. Y es lógico, ¿quién le puso el nombre a Moisés?
su mamá hebrea, se la pusieron en Egipto. Mosé o Moshe es un nombre egipcio. ¿Ok? Si usted lee a Walton, un historiador muy bueno que ha escrito varios libros, usted va a ver que él se lo va a explicar. ¿Ok? También. Entonces, ¿qué cosa? Porque en esta dinastía, en Amosé 1, resulta que hay muchas cosas, hay algunas que son leyendas y hay otras que son historias. Hay una leyenda, que eso no está comprobado en ningún lado porque es muy raro, que dice que Amosé 1 peleó contra un torbellino y que el torbellino se lo llevó y que nunca apareció. Pero eso se quedó en leyenda porque luego apareció una momia. Y esta momia la encontraron, la llevaron a un museo, la estudiaron mucho tiempo porque resulta que le acostumbraban a ponerle una placa con el nombre del faraón que estaba ahí enterrado. Después de mucho tiempo, estudiaron la momia, la tenían, la exhibieron. Él no es. A pesar de que personas como Flavio Josefo, historiador judío, decía que él era. ¿Ok? Que él era el faraón del Éxodo. Pero entonces no puede ser porque si él peleó contra el Eterno, él se murió, la momia no está ahí, donde la recuperaron. Hasta que entonces ya la tecnología moderna aumentó, le hicieron radiografías, estudios de rayos X y resulta que la momia no cuadra ni con la edad, ni está en la posición que se supone que un rey estuviera, no tiene las cosas, no cuadra, la momia se entendió que es una falsificación no es un faraón el que está ahí. Aunque está en el ataúd del faraón y todo, la ciencia hoy en día sabe que la momia no era real. ¿Qué pasó con la momia? Por honor no podían dejar el sarcófago vacío. Eso es lo que los estudiosos piensan después. Obviamente eso no es la evidencia. La evidencia es que la momia no es él. Pero la explicación de muchos teólogos o de muchas personas ¿verdad? Estudiando es que tenían que llenar el espacio, tenían que llenar tenían que darle un honor y no sencillamente no podían dejarlo como que se desapareció y que murió ni nada. So pusieron a alguien en su lugar y lo pusieron allí. Pero todos los estudios dicen que esa momia no es él. Interesante, ¿verdad? Yo no soy quien para decir si esto es cierto, es falso, pero le doy lo que aparece allí. Otra de las cosas que podemos encontrar es que una de las cosas que me dice es que los Ixos era un grupo de personas descendientes de semitas que se habían, según el pueblo egipcio, se habían colocado en los lugares cerca del delta, que eran los más verdes, y que se habían dedicado a ser pastores de ovejas y agricultores en ese lugar. Y le estaban llevando todas las cosechas. Y entonces dice la historia egipcia que los Ixos se levantaron contra un faraón y lo mataron y le hicieron guerra. Entonces cuando se levanta Moisés 1, coge a los Ixos, los saca de las tierras, los esclaviza y los lleva al sur para trabajar para él, hasta que eventualmente los saca y los exilia de Egipto. ¿Ah? Josefo dice que los Ixos era el pueblo judío. Otra gente dice, no, los Ixos no son el pueblo judío. Pero entonces, ¿cómo los pueblos judíos mataron al faraón? Hicieron todo esto, hicieron una revuelta, se querían quedar con el canto. Hermano, yo no sé si usted se acuerda la historia que pasó eventualmente, miles de años después, durante la época de los griegos. ¿Qué decían que hicieron los judíos? Que hasta se cocinaban las personas y se las comían en el templo durante Pascua y que los perseguían y que sacrificaban hombres. ¿Qué hicieron los romanos? Inclusive durante el tiempo de Nerón también, que hablaron. ¿Qué hacen hoy en día los cristianos diciendo los judíos crucificaron a Jesús? Ok, esto siempre ha sido, tenemos que echarle la culpa y hay que echarle los 20 a ese para que sea culpable. Por lo tanto, alguna razón tiene que haber, porque un faraón anterior permitió que los Ixos se acomodaran allí, pero yo tengo que ser el que los saque y alguna justificación tengo que dar. Son malos, matan a la gente. ¿Okay? Esa es lo que está escrito es una cosa. Yo le estoy contando lo que está escrito y lo que la gente implica. Usted tome su decisión. ¿Ok? Así que tanto Josefo como otros piensan que esos eran los hebreos y que entonces a Moshe 1
era precisamente el faraón que estaba para la época de Moisés. Y posiblemente a Moshe II o uno de sus hijos, porque hubo varios, algunos no se llamaron a Moshe, otros sí. Entonces fueron los que se encontraron en la pugna mano a mano con Moisés. ¿Ok? Así que estamos hablando de la dinastía a Moshe. O a Mosé. Ahora, ¿les suena interesante hasta ahora esto que les estoy contando? ¿Lo habían escuchado antes? Ok, sí, hay gente que sí, hay gente que no. Muy bien. Ok, es interesante porque Moisés no es egipcio, pero legalmente era ciudadano de Egipto por adopción. Sí, ¿cómo que por adopción? ¿Cuándo lo adoptaron? Bueno, esto es bien sencillo. Empezamos por el nombre Mosé. ¿Qué significa? Ok, desde la perspectiva hebrea significa sacado del río. Pero cuando un egipcio le llama Mosé, ¿qué quiere decir? Nació. ¿Qué quiere decir? Hijo, nació. Por lo tanto, es una palabra que significa que ha sido adoptado, pero no como que vino de lejos, sino que es como si fuera natural de nosotros. Pero ¿por qué nació? ¿De dónde sale que Moisés nació? Si literalmente él no nació allí. Moisés no nació en Egipto porque ellos lo consideran como si hubiera nacido. Vamos a ver eso ahora. Todo tiene que ver con el río. Diga conmigo, todo tiene que ver con el río. Cuando tiran a Moisés, la mamá tira a Moisés o pone a Moisés en el río Nilo, no es un acto descabellado donde una madre está haciendo una cosa súper loca. Número uno, ella está haciendo algo que era normal en el pueblo egipcio. ¿Qué? Era normal en el pueblo egipcio. Si usted lo estudia, profundiza, va a poder, después le voy a dejar varios recursos en Facebook para que puedan ver las carátulas de distintos libros de historia bíblica y de arqueología y de antropología que les va a ayudar a comprender, y de egiptología que les va a poder ayudar a conseguir, a tener más información de lo que le estoy hablando. Le estoy hablando por encimita, no quiero dar un estudio muy profundo. Pero hay evidencia de que en Egipto era una práctica cuando una madre quería dar su hijo, lo ponía en una canasta, y hay varios casos reportados, en una canasta calafateada, la ponía a flotar, una canasta de junco, en el río, y el río eventualmente, nosotros no nos podemos imaginar el Nilo como este River Rapids que están yendo, ok, es un río bien ancho, bien caudaloso, así que no es como cruzar el río Yagüe. Estamos hablando de un río bien ancho y bien caudaloso que usted lo puede ver desde Google Maps. Por lo tanto, el viaje iba a ser llevadero. Obviamente hay lugares más rápidos, hay lugares con más piedra, con más profundidad, más caudaloso, pero el Nilo se navegaba o se navega. ¿Ok? Inclusive, hay un relato. Walton relata de un individuo con una historia muy similar a la de Moisés, donde una mujer lo pone a su hijo en una canasta para que eventualmente una sacerdotisa lo encuentre, adopte al hijo y el hijo llega a ser una persona noble en la corte. Y fue muchos años antes de Moisés. Entonces muchas personas dicen, sí, eso es que los judíos se inspiraron en eso para copiarse. No es que los judíos se inspiraron en eso para copiarse. Es que es una costumbre, es algo que pasaba. Al contrario, eso me dice, es posible que suceda porque pasó en otros casos. Pero ¿por qué cogían a los nenes del río? ¿Qué hacían las mujeres en el río haciendo esto? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué si estaban matando niños, por qué no lo mataron y ya? Bueno, hay dos razones grandes allí. Una, si tú eras culpado de un crimen que merecía la muerte, un juicio justo era llevarte al Nilo, porque el Nilo era un dios, era considerado un dios. Así que te llevaban al Nilo y te soltaban en el Nilo o en las aguas para que pasara el juicio de las aguas. Si tú pasabas el juicio de las aguas y el río te encontraba inocente, tú salías vivo. Si tú entrabas a las aguas y eras hallada culpable, el río te mataba, era un dios, era un juicio. Por lo tanto, si tú llegaste al otro lado del río y estabas con vida, no podías morir. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con un niño?
Porque ¿qué juicio? Es que en ese momento, cuando la mamá de Moisés pone al hijo en el río, no es cualquier momento. No es que ella está despechada porque tuvo una aventura con otro hombre y su marido la va a coger y el niño no es legítimo. No, no, nada de eso. Es que con mucho dolor, ella es una hebrea. Y están matando a los niños hebreos. Porque el faraón está, ¿verdad?, en esta matanza de niños. ¿Qué vamos a hacer? Dice ella. Vamos a ponerlo al río, porque ella sabe que es una práctica normal de Egipto, y que allí hay mujeres que se bañan a las orillas del río y lavan ropa a orillas del río y llevan a las nobles con sus sirvientas para que vayan al río. Y tenían escaleras y tenían áreas bonitas y puertos para bajar y disfrutar del río como si fuera su piscina. Y ella sabe que si el niño pasa al otro lado y sobrevive, yo no creo que ella lo tiró aquí para que 10 millas allá lo cogieran. Yo imagino que ella buscó, eso soy yo pensando, yo imagino que ella buscó un área cerca donde habían algunos juncos que la taparan y soltó al niño y lo miraba así mientras iba, porque era lejos, ¿oyeron? No es como que de aquí se veía el borde allá, el hilo ancho. Así que cuando el niño, ella sabía que allá es que tenía que estar y allá, y quizás veía los navíos y quizás alguien dijo, mira, ¿qué es eso que está allá? Y ella sabía que si el niño llegaba al otro lado, guiada por el Dios en quien ella tenía fe, ese niño que estaba acusado, y ya no solo acusado, sino tenía una sentencia de muerte por Faraón, al llegar al otro lado tenía que ser hallado inocente porque había pasado juicio. Y el río, según los egipcios, no según ella sabía lo que estaba haciendo, pero según los egipcios, el niño no podía ser muerto porque el río lo había juzgado. Así que el niño llega al otro lado y habiendo pasado el juicio del río, ahora no lo pueden dejar. Tienen que hacer algo con él. No puede morir. Pero ahí viene esta chica de la nobleza, familia del faraón, y coge al niño. ¿Y qué hace? Esto es sencillo. Lo saca de las aguas. Entonces tenemos otro proceso legal que ocurre allí en el antiguo cercano oriente. Una de las prácticas que vamos a ver es que una vez se rompía matriz, se abre matriz, el niño que abría matriz, una vez había agua y se botaba, había una verdad, se salía agua. La primera persona que reclamara con el nombre a ese niño era automáticamente un proceso de adopción. ¿Ok? Es como lo que le pasó a Yeshua en el bautismo, que el padre lo reclamó. Porque había sido reconocido en la tierra como hijo de José, pero tenía que ser reconocido como el hijo de Elohim. Por eso Yeshua va a la agua, sube, y Elohim dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que cuando él sale de las aguas, ella lo ve, lo toma, ¿y qué hace? Lo reclama, le dice Mosé. ¿Qué significa? Nació. Una adopción. Se acaba de adoptar a Moisés como natural de Egipto, aunque no lo era. Es llevado a palacio y se cría en palacio. Por eso él llega bajo la dinastía de Amosé como legal a la nobleza, ¿ok? Reclamado por adopción, pero reconocido como uno de allí. ¡Wow! Es que el caso es algo grande, como Dios orquestó que todo sucediera. Es que no es mera casualidad, porque todas las cosas, cuando nosotros lo leemos con este entendimiento, este relato del Éxodo nos dice mucho más que lo que normalmente leemos con nuestros labios y nada más. ¿No les parece? ¿A ustedes esto no le trae más luz, más revelación, más significado? ¿Sí o no? ¿Soy yo el único? 2 o 3 amanecidos ahí. Están dormidos. Bueno, seguimos. Entonces, fue adoptado legalmente, de ahí tenemos el nombre, era parte de la familia real por adopción, pero también Moisés, ¿qué cosa? ¿De dónde era Moisés? ¿De qué tribu era Moisés? ¿Él era de Judá? ¿Él era de Benjamín? ¿De qué tribu era Moisés? No oigo, ¿de cuál? De Leví. Moisés era levita. Moisés era de la tribu de Leví. ¿Quién fue el primer sacerdote? Su hermano, ¿cómo se llamaba? Y fue el primer sacerdote Aarón, porque Moisés no se puso los pantalones, porque a quien el Eterno llamó, ¿fue a quién? A Moisés, pero terminó con Aarón haciéndolo todo al lado. Así que resulta que Moisés
tenía una naturaleza hebrea de sangre levita, pero resulta que fue llevado a la realeza en Egipto. En Israel, él era levita. En Egipto, él era ¿qué? Él era heredero al trono casi. ¿Ok? Él era de la realeza. Miren qué dicotomía más marcada, porque ahorita les voy a hablar de eso. ¿Ok? Así que Moisés, obviamente al principio no conocía su herencia hebrea ni su linaje levita, pero eventualmente sí descubre cuando vemos todos los eventos de las matanzas, se entera de las matanzas de los niños, mata a las 2 personas que él mató, sale corriendo, conoce a su familia, todo esto lo sabemos, ¿verdad? Pues Moisés se entera eventualmente. Cuando Moisés sucede lo que sucede y sucede su caso de asesinato, él automáticamente renuncia a su paternidad egipcia, ¿ok? Moisés prácticamente queda sin padre, ¿ok? Y habiendo entonces ya reconocido su naturaleza hebrea, abraza su naturaleza hebrea nuevamente, pero no se queda con el pueblo porque tiene miedo que lo maten. Así que se va ¿a dónde? A Madián. Y Madián es en Arabia y es al sur del monte Horeb. ¿Ok? La parte de arriba de Arabia, no la parte de abajo de la bota, pero es debajo del monte Horeb. ¿Ok? Entonces, allí él llega para terminar siendo recibido por quien va a pasar a ser su suegro, que es Yetro. Y Yetro resulta, o Yitro, como es en hebreo, resulta que es un sacerdote. Y lo acoge bajo su manto. Pues dice, uy, un sacerdote árabe de por allá. Oye, pero es que cuando tú estudias a Madián, resulta que Madián también es una civilización semita y que el Dios que ellos servían era un solo Dios y era monoteísta. Y él era sacerdote de ese Dios que ustedes, ¿quién sabe cómo se llamaba el Dios de Madián? Yahú. Yahú. ¿Ok? Yahú o Yahú era el Dios monoteísta, el único Dios soberano de Madián, al que le servía Yetro. ¿Usted esto no le suena como que algo Dios estaba haciendo? ¿Usted cree que la primera vez que Dios se le reveló fue a Moisés? Entonces, ¿cómo se le reveló a Abraham, a Isaac? ¿Cómo lo conoció a Adán? ¿Cómo lo conoció a toda esta gente? Lo que pasa es que Dios escogió un pueblo para que fuera lumbrera a las naciones. Pero esto no quiere decir que Dios no le hablaba a las naciones. Si Dios no le hablaba a las naciones, ¿por qué eventualmente también envió a Jonás a hablarle a Nínive? Si Nínive no es Israel. ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos que darnos cuenta de que aunque algunas veces nuestro orgullo quiera decir que Dios es nuestro Dios exclusivo, Dios es el Dios de cielo y tierra. Dios es el Dios de las naciones. Siempre ha tenido su deseo, ha sido alcanzar el mundo, salvar el planeta, transformar esto para que sea como en el principio. Lo que pasa es que tuvo que escoger, primero escogió personas, pero eventualmente escogió una nación para que esta nación fuera una nación de sacerdotes al mundo. Y se supone que él, cuando los saca de Egipto, les dice que van a ser reyes y sacerdotes. Cuando ellos llegan al final, antes de irse, antes del Éxodo, si usted se fija, todo el pueblo de Israel, todos los varones de Israel, tuvieron la oportunidad de hacer sacrificio de sus corderos. Tuvieron la oportunidad de manipular la sangre ritualmente, ponerla en el dintel de las puertas y hacer todos los eventos ellos solos. ¿Cierto o falso? ¿Tenían necesidad de un sacerdote que lo hiciera? No, no lo hicieron. Pero cuando fueron directos a tomar la Torá, a recibir la Torá en el monte Sinaí, ¿qué hicieron? Cayeron en pecado. Adoraron el becerro de oro. Vino juicio de Dios sobre ellos. Habiendo venido juicio de Dios sobre ellos, Dios por poco los acaba. Moisés intercede como sacerdote de la tribu de Leví. Porque ese trabajo de interceder por el pueblo es un trabajo sacerdotal. Así que Dios establece una tribu
que va a representar el sacerdocio ahora, el sacerdocio de ese pueblo. Así que Dios se ve obligado en levantar una tribu que no se contamina, una tribu que los represente, y levanta a los levitas como tribu de donde van a salir los sacerdotes. De ahora en adelante todos los demás participan en los sacrificios, todos los demás participan en los rituales, pero solo los levitas manipulan la sangre. Solo los levitas, los sacerdotes de los levitas, solo los levitas sirven en el templo, y solo los sacerdotes que vienen, ¿verdad?, del linaje de Aarón, son los únicos que van a poder entonces manipular la sangre y presentar las ofrendas al Eterno, y van a ser los responsables de representar el sacerdocio de Israel. Ahora Israel como nación es una imagen sacerdotal a las naciones, pero como pueblo necesitan un sacerdote. Nosotros como pueblo, como Israel divino del Señor, somos sacerdotes para las naciones, para que todos conozcan a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra palabra, a través de nosotros guardar, predicar y enseñar Torah y enseñar al Mesías. Pero cada uno de nosotros no se puede presentar solo ante Dios. Seremos como nación de Israel, seremos una imagen sacerdotal para las naciones para que conozcan a Dios a través nuestro. Pero ninguno de nosotros es digno ni apto de ser sacerdote. Ninguno de nosotros en su individualidad, ni Monty, ni Eda, ni yo, ni Virgen, nadie, ni Jacqueline, ni Enid, nadie. Ninguno de nosotros puede presentarse como sacerdote. Ninguno. Ninguno es apto. Todos nosotros necesitamos un sumo sacerdote que nos presentara al Padre, ni siquiera en el templo terrenal, en el templo celestial, que nos presentara ante el Padre, para otra vez unificarnos. Porque tú y yo, igual que Israel, en el desierto, también pecamos y servimos a otros dioses. Y el único que se mantuvo sin mancha y sin mácula fue ¿quién? Yeshua de Nazaret, nuestro sacerdote en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué cosa? Porque les mencioné casi ahora que se encuentra al sur de el monte Oreb. Allí precisamente se hizo pastor. Eventualmente se casó con la hija de Yetro. Allí estuvo y disfrutó a Madián hasta que un día, yendo al campo a hacer sus labores pastorales, ¿qué resulta? Porque hasta ahora Moisés ha servido con un linaje real, ha sido pastor, está a punto de ser que lleva el mensaje de Dios cuando Dios le habla y echa para adelante. Y pasa para adelante el mensaje que Dios le dio, el oráculo de Dios. Entonces muchas veces Moisés fue profeta. Claro que fue profeta. Dios le hablaba para adelante. Pero Moisés no era el que hablaba, era Aarón. Bueno, entonces si tú escribes lo que Dios te dijo, entonces no eres profeta, porque lo escribiste y lo dijiste con tus labios. Okay, y si lo grabas en un video y que se oyes el video, no eres tú tampoco. Entonces, ¿qué cosa? Porque como pastor llega al monte Oreb, y todos los estudiosos de la Torá, o la mayoría de los estudiosos de la Torá, concuerdan que Oreb y Sinaí es el mismo. Pero Sinaí no se encuentra en la península de Sinaí allá en Egipto. Bueno, eso es lo que dijo Helena, la mamá de Constantino, y Constantino se lo creyó y lo pasó para adelante por orar a su mamá. Pero ¿usted alguna vez ha leído Gálatas 4:25? Búsquelo un momento. Cualquiera de ustedes, búsquelo rapidito. Búsquelo, rápido. Gálatas 4:25. Dígame dónde se encuentra el monte Sinaí. A ver si resulta que el complejo del monte Sinaí y el complejo del monte Oreb, estamos hablando del mismo complejo de montes. Es más, búsquelo en Google Maps usted mismo. Pregúntele a un árabe. Usted. A ver. Es más, vaya a ese lugar y dígame si encuentra alguno de los hallazgos arqueológicos que indican que allí fue el monte Sinaí y que allí están los restos de todas las cosas que se narran en el Egipto. Porque mientras tú vayas a Egipto buscándolo, no los vas a encontrar solamente tierra, piedra y montañas. Pero si tú vas a ese monte en Arabia, vas a encontrar muchas cosas que nos señalan la historia del Éxodo. ¿Alguien me puede decir qué dice Gálatas 4:25? ¿El monte Sinaí dónde? Ay, perdóname. Si hasta la Biblia no los dice, ¿dónde está? Sí, eso es por la parábola que él está utilizando para hablar lo que estudiamos en Hayesot de los dos pactos. El pacto antiguo y
y el pacto renovado. Entonces, hermanos, Moisés es llamado en el Horeb. Ese monte él lo conocía. Y allí en el monte donde él conocía, el Eterno se le reveló en una zarza que ardía. Y lo llamó. Y le dijo, quítate la sandalia. No lo hubiera llamado mientras era Egipto. Cuando pronto él renunció a su naturaleza de Egipto, ya no era egipcio. Él salió, él buscó bajo la cobertura de un sacerdote que adoraba a un dios Yahú, principal, similar al Dios de Isaac y Abraham y Jacob, que él conocía pero no conocía el nombre. Y cuando él le dice allí, mi nombre es Yuhevabhei, y menciona su nombre, él debe haber pensado, oh my God, a ese es que adoraba a Yetro. Esa es la gente que, esto era lo que estaban haciendo los madianitas. Entonces, es lo mismo. Dios, ¿qué es esto? ¿Eres tú? Así que el Eterno ahora le habla desde una zarza. Y muchas veces nosotros no tenemos idea de que una zarza, pero una zarza no es un árbol, es un arbusto. El problema no es que se prenda en fuego. Yo he visto fuegos de arbustos y se queman rápido, es el problema. El punto con un árbol se tardaría en quemarse. Tiene leña gorda. Pero una zarza es un arbusto fino, que tiene espinas, que tiene hojas pequeñas. Y ese arbusto que se enreda por todos lados, si tú lo prendes en fuego, hace... y se quemó y sigue quemando las próximas zarzas que están allá. Pero si yo quemo una zarza y la zarza no se acaba de quemar, algo raro hay. Y sigue la zarza quemándose, 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 y no se consume. La zarza sigue ardiendo y no se consume. Así que él tiene que llegar allí y decir qué está pasando. Y resulta que la zarza ardía y no se consumía porque era una manifestación física de la gloria del Eterno. Y el Eterno habla a través de la zarza. Pero de un break, ¿cómo Moisés va a ver a Dios? Dios no es una zarza, Dios no es una llama, Dios no es un arbusto, Dios no es un fueguito. ¿Cómo mi Dios todopoderoso se va a encapsular en eso? Yo no sé si ustedes lo pueden entender, pero esa zarza hablaba también. Y yo sé desde el principio que cada vez que Dios habla, la voz de Dios se transmite a través de su manifestación física y a través de su Hijo, que es Yeshua el Mesías. Allí lo que estábamos viendo era un antitipo, o un tipo, o una premonición, o una prefigura de lo que Yeshua un día haría, siendo el cuerpo que hablaba de parte del maestro, pasándole su espíritu, porque pudo haber estado en forma de hombre, como lo vio Abraham, como eventualmente lo vio Josué, cuando fue a decirle las estrategias para reinar, pero no lo vio así. ¿Por qué? Porque no era un hombre que le iba a dar una instrucción. Era una manifestación y una voz que iba ahora a vivir y a habitar en la persona de Moisés para que Moisés fuera e hiciera un trabajo y llevara la voz de lo que ese fuego, esa llama que se estaba manifestando en la zarza le había dicho. Es una tipología del Ruach HaKodesh invadiéndote y bautizándote en fuego para que tú puedas llevar a cabo la función de hablar lo que el Eterno ha puesto en tus labios, para que te puedas empoderar con la autoridad delegada por el divino, para tú poder ir a las naciones y decirle, mi pueblo necesita libertad. Por eso no era un hombre. Porque el hombre, el físico, el que iba a ejecutar, era Moisés. Allí estaba el poder divino de Dios, del cual Moisés iba a tomarlo. Y un árbol de madera le dice a alguien que tiene un árbol de madera en su mano cortado, tallado en forma de bastón, tíralo al suelo. Y la manifestación del poder que se encontraba en un madero se manifiesta en otro madero, diciéndole, suéltalo. Y el madero se convierte en culebra, agárralo por el rabo, se convierte en vara nuevamente. Y te estoy diciendo, vete conmigo y si tienen duda, haz esto. ¿Y sabes qué? ¿Cómo va a ser? Sí, porque no eres tú. Porque era el madero el que lo hizo, no fue Moisés el que se transformó en culebra.
Porque de madero a madero, él estaba transfiriendo un poder, una unción, un llamado, una misión, para que él entendiera que no era él que lo iba a hacer, era el madero que lo había llamado. Entonces, era la llama, el fuego que habitaba en él. El madero continuaba, él no sacó esa madera de esa zarza, obviamente. Pero estamos hablando tipológicamente de madera a madera. Y la llama, ¿dónde está? El palo no estaba encendido. La llama se encontraba dentro de Moisés. Así que Moisés ahora con la llama adentro y el madero en la mano, recordando quién lo llamó, iba a hacer los prodigios. Y si no saben y no creen, con el mismo madero toca las aguas. Y tú vas a ver, que las traigan en un cántaro, toca las aguas y tú vas a ver cuando golpee lo que va a pasar. Con el mismo madero toca el polvo y tú vas a ver lo que va a pasar. Con el mismo madero eventualmente levántalo y las aguas se abrieron. ¿Por qué? Porque nunca fue Moshe. Siempre fue el madero quien lo llamó, quien estaba haciéndolo. Pero ¿y el fuego? Mientras Moisés lo tuviera encendido, iba a continuar haciendo la obra del Eterno. Ahora yo te digo, ¿quién lo hace en ti? No lo haces tú. ¿Quién lo hace en ti? La obra en el madero lo sigue haciendo en ti. ¿Cómo lo hago yo? ¿Dónde está el fuego? Si no tienes el fuego encendido en ti, no tienes poder y no lo puedes hacer. Esto es un balance entre espíritu y Torah. Y el espíritu es el que te lleva y te guía para que tú puedas ejecutar la Torah. Si tú tienes mucha manifestación emocional, pero no tienes una ejecución y una obediencia en la Torah, te tengo que decir algo. No me digas que estás lleno del Espíritu Santo. Dime que estás lleno de emociones. El Espíritu Santo lleva la obediencia. Cuando yo hablo de balance entre Espíritu Santo y de Torah, yo hablo balance entre estudio y vivencia. No hablo de mucho sacudión. Y si el cuerpo es débil, se cae, se sacude, llora, se estremece, eso no hay problema. No hay ningún problema con eso. Pero esa no es la experiencia. Y nosotros no podemos ir buscando que sintamos un escalofrío. Nosotros tenemos que ir buscando someternos a la obediencia de la palabra de Dios. Y si hay un escalofrío es porque te emocionaste de hacer las cosas bien. ¿Tú quieres ir a un parque de diversiones? Tremendo. Móntate en la montaña rusa. Tremendo. Te da sustito, te da frío, te da todo eso, ¿sí? Te emocionas, quieres volver. Tremendo. Ahora, si yo te digo que te sientes en una silla, te conecto 2 o 3 electrodos y te doy un impulso y tú sientes lo mismo. Y me pagas lo mismo que pagas por ir a Busch Garden. O sea, yo te voy a hacer sentir toda esa cosa que y el frío, y que me pongo trinco, y te voy a hacer todo eso. Te pongo 2 o 3 electrodos, te pongo unos choques eléctricos que contraigan los músculos lo suficiente como para que tú sientas toda esta sensación de un poquito de asfixia, de un poquito de contracción, de un poquito de susto. Y eso lo podemos recrear científicamente a través de unos impulsos eléctricos. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso es fácil. Entonces yo hago eso. ¿Y cuánto tú pagaste por la entrada, pa? 150 pesos en especial. Ok, pues una cosa. ¿Cuántos son en tu casa? 5. Dámelo en 500. Te rebajo 125. Dame 500 pesos y pónganse en fila que se los voy a hacer sentir. ¿Cuántos gatos quieres? Media hora cada uno. Vamos, dámelo. No, pero eso no es lo que yo quiero. Pues tú no lo querías sentir. No, yo no quiero sentir. Yo quiero experimentar. Yo quiero estar allí. Yo quiero ver. Quiero compartir. Pero cuando vienes a la iglesia quieres sentir. Cuando vienes a la iglesia, si no sientes la emoción, eso no sirve. Y eso es el Espíritu Santo. No, hermano. Eso no es el Espíritu Santo. Ese es el resultado de un cuerpo físico, humano, delicado, que no es, que cede ante cualquier impulso externo. Imagínate cómo lo va a ceder ante el poder y la manifestación gloriosa de un Dios omnipotente que tu mente y tu cuerpo no pueden procesar. ¿Ok? Pues eso, pero si tú vienes detrás de tu sentir, de tu experimentar, de cantar coritos que te hagan llorar, de sentir el fuego, de sentir ganas de decir cosas, de sentir mucha alegría, de reírme, tú no estás buscando al Espíritu Santo. Tú estás buscando la emoción que siente tu cuerpo cuando experimenta algo. Para tú poder buscar el Espíritu Santo, tú tienes que buscar la Torah, porque la Torah es espíritu, dice la Escritura. Sin obediencia. La Biblia no dice en ningún lado que si no sentiste el fueguito y las cosquillitas no entrarás al reino de los cielos. La Escritura me habla que sin santidad, y santidad es separarse. ¿Cómo yo me separo? Pues me separo sabiendo cuáles son los estándares de Él, de qué yo debo hacer y qué no debo hacer para diferenciarme del mundo. Si yo me veo igual que el mundo, me separé. Si yo me veo igual, estoy separado. ¿Cuántos de ustedes vieron Sesame Street?
¿Ustedes se acuerdan la canción? Una de estas cosas no es como las otras, es diferente a todas las demás. Nadie vio eso. Oh my God, me siento viejo. En inglés, se adivina cuál es diferente de las otras, has adivinado de verdad. Y te enseñándote, esta es diferente. Tú tienes que ser diferente. ¿Y cuáles son las guías para ser diferente? Aquí están. ¿Y quién te ayuda a seguir esa guía? El Ruach HaKodesh. ¿Para qué yo quiero un Espíritu Santo que solamente me haga sentir y yo hago eso todos los cultos y ya? Y después vivo la vida igual. Eso no es. Balance entre Espíritu Santo y Torah es equivalente a vivencia. Diga conmigo, vivencia. Y eso es precisamente lo que Moisés estaba a punto de experimentar. Estaba a punto de experimentar que el Eterno antes le había revelado a través de Adán hasta Abraham una serie de instrucciones que no habían sido plasmadas y específicas, o por lo menos no habían sido ampliadas al nivel de lo que le iba a recibir Moisés. Y él estaba recibiendo el poder, la unción y el Espíritu para poder ahora conocer esa instrucción que el Eterno estaba a punto de darle en el mismo lugar donde él había visto una zarza ardiendo. ¿Qué cosa? ¿Ah? Como nos cambian los muñequitos, porque siempre para mí eran dos lugares diferentes. Y no tenía que ser el mismo spot, ni más arriba ni más abajo, porque estamos hablando de un complejo de montaña. Puede ser al lado, pero era el área donde Moisés sabía y conocía. ¿Le está interesante lo que estamos hablando? ¿Están aprendiendo? ¿Le está gustando? Importante. Páselo para adelante. Entonces, ¿qué cosa? Porque Moisés fue llamado a ser y fue hecho la voz de Yahweh. La voz. Yahweh iba a hablar a través de Moisés y de Aarón eventualmente, porque él pidió que fuera el que lo representara. Yahweh le dio su nombre. Yuhevavhei. Lo envió en su nombre como embajador. Por eso lo recibieron eventualmente en el palacio, nuevamente, como un noble. ¿Por qué? Bueno, él había salido de Egipto, él ya tenía un linaje de allí, lo reconocían, pero se había ido. Posiblemente lo podían coger y lincharlo. Así que a ellos le conocían como noble. Tenía una ventaja, por lo menos allí viene fulano, ¿saben quién es? No fue un extraño que llegó. Llegó alguien importante. Vamos a escucharlo. Ahora, él regresaba ahora a Egipto en nombre de otro rey que lo enviaba como su embajador. Hablar el nombre de ese rey y Dios. Por lo tanto, él llega ahora a Egipto y no dice, hello, yo, Mosé, el que me fui de aquí, ¿te acuerdas? Que compartí con ustedes y comíamos juntos. ¿Qué pasó, brother? ¿Te dejaste crecer el pelo? ¿Qué pasó, brother? ¿Te dejaste crecer el barba? Aquí en Egipto estamos bien afeitaditos, nos tumbamos el pelo, nos ponemos peluquitas, nos vestimos diferentes. ¿Qué es esa ropa que tú tienes? ¿Qué es ese palo que tú tienes? ¿Qué pasó, Moisés? ¿Dónde tú estás? ¿Qué es esto? Dice, yo ahora pertenezco a otra dinastía. Yo ahora le sirvo a otro rey, que no solamente es mi rey y mi Dios. Rey y Dios, sí. Rey y Dios es el Horus vivo, el faraón. No, perdóname. Yo tengo un rey y Dios que es el creador del cielo y la tierra, el mismo Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, el mismo Dios que es el Dios de esas personas que tienes esclavizadas. Y ese Dios se me reveló cara a cara, lo vi, hablé con él. ¿Qué? Sí. Y me ha enviado como embajador de él a dar las noticias de lo que él como rey quiere hacer. Moisés fue en calidad de embajador. Como un protocolo legal, a él le tenían que dar audiencia. Porque él no era Moisés fulanito, él era el embajador de otro reino que venía a comunicarse directamente con el rey de mi reino. Y un reino que dice que no está bajo mi reinado, aquí hay un problema. Porque si ese rey dice que no está bajo mi reinado, yo necesito saber si ese rey es mi aliado o ese rey es mi enemigo, o si podemos hacer convenio o no, o qué va a pasar. Yo necesito saber qué está pasando aquí. Así que a Moisés le dan audiencia en la sala real, porque él no es meramente un pastor de ovejas. Él es el embajador de un rey. Él viene en nombre de un rey, enviado por un rey. Y cuando llegan allí le dice, pero yo te conozco. Sí, antes yo era
de tu palacio y no me bajaron, no me degradaron. Al contrario, ahora estoy en otra corte, en otro palacio mucho más alto. Y ahora yo soy la voz del rey. Cuando yo hable, yo no estoy hablando como Moisés. El rey está hablando a través de mí. Oh my God. Eso se llama ascenso. Eso se llama cambiar de bando. Eso se llama cambiar de fidelidad y de lealtad. Ahora mi lealtad no es para Faraón. Ahora mi lealtad es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahweh de los ejércitos. Y ahora vengo hablándote en el nombre, que es sobre todo nombre. Y las palabras mías, quiero que entiendas que no son de Moisés, el que era amigo tuyo, pana tuyo, familiar tuyo. Las palabras que te estoy diciendo son las de mi rey. Cuidado lo que me respondes, ¿oíste? Yo me imagino, Moisés medio guilladito. Y obviamente lo conocían, no le creyeron. Y Moisés comenzó entonces a mostrar lo que le había dicho el Eterno. Hermano, ¿qué le está pareciendo hasta ahora? Ahora, podemos ver o puedes ver un paralelo entre Moisés y Yeshua. Podemos encontrarlo. Número uno, vamos a ver, no necesariamente en el orden, pero vamos a ver algunas cosas que podemos ver. Hermano, hay café. Si se me está durmiendo, haga café. Número uno, a Moisés se le da la Torá y Moisés entrega la Torá. ¿Cierto o falso? Pero Yeshua es la Torá porque el Eterno depositó su palabra en la figura de Yeshua y Yeshua se entrega a nosotros como Torá y nos deja su Rúa como Torá para que la escriba en nuestra mente y en nuestros corazones. Ambos tuvieron la misma misión de darnos la Torá. Moisés tuvo la misión de entregarnos la Torá físicamente. Yeshua tuvo la misión de entregarnos la Torá en nuestra mente y en nuestros corazones a través de su Rúa. Amén. Resulta que Moisés tenía un linaje real en Egipto, pero tenía un linaje sacerdotal en Israel. De la misma manera, nuestro Yeshua en la tierra tiene un linaje de judío. No puede ser sacerdote, porque Yeshua no es levita. Yeshua es de la tribu de Judá. Y en la tierra, Yeshua vino a fungir, ¿verdad?, como siervo dentro de Judá. Pero ¿me puede alguien decir de dónde salen los reyes según la promesa que se le hizo a David? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Entonces Yeshua en la tierra es rey y va a ser coronado como rey. Y es del linaje de David como rey. ¿Ok? Y sabemos que se va a entronar como rey. Aquí, y vemos que los evangelios nos hacen, hablan de su linaje y lo llevan hasta David para mostrarnos su derecho legal en la tierra al trono. ¿Me están siguiendo? Pero Yeshua en el cielo no es rey. Él es el hijo del rey, al que está sentado en el trono y al cordero. Hermano, yo no estoy diciendo que haya una dicotomía, que él es dos personas ni nada por el estilo. Estoy hablando de función, ¿ok? Función. Yeshua está sometido al Padre en todo, ¿ok? Él y el Padre son uno. La naturaleza del Padre está en Él. Él es eterno con el Padre. O sea, yo no estoy hablando de nada de esto. No quiero que me malinterprete porque hay muchas personas que niegan la divinidad de Yeshua. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de funciones. En la Escritura nos narra cómo en el cielo Él se sienta a la diestra del Padre, pero antes de eso entra al lugar santísimo una vez y por todas. ¿Y qué hace? Nos presenta a nosotros limpios ante el Padre a través de su sacrificio. Entonces, ¿qué trabajo hizo Yeshua en el templo celestial? Sacerdote. Entonces, de la misma manera que Moisés en Egipto era linaje real, pero en Israel era linaje sacerdotal, Yeshua en la tierra, cuando regrese, no viene como sumo sacerdote. La misma Biblia dice en Hebreos que si Yeshua estuviera entre la tierra, no pudiera oficiar como sumo sacerdote. Lo dice en Hebreos, léalo. Cuando Él venga a la tierra, Él no tiene que oficiar como sumo sacerdote.
El trabajo sacerdotal él ya lo hizo. El trabajo sacerdotal de él no era matar cordero. El trabajo sacerdotal de él era hacer cordero en la tierra para presentarnos como sacerdote a través de su sangre salpicada de nosotros en el cielo, ante el Padre, y redimirnos de todo pecado. El trabajo sacerdotal de Yeshua ya se hizo una vez y por todas. Ahora lo que él viene a hacer aquí a la tierra no es a morir por ti, no es a hacer sacrificios por ti. Él viene a la tierra a reinar con vara de oro, a enseñarnos Torah y guiarnos por 1000 años antes de establecer el reino eterno. Va a establecer un reino milenial y luego va a restaurar el cielo y tierra para hacer de toda la tierra, ya no un templo, de toda la tierra, el templo del eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la misericordia y la preparación de Yahweh es grandísima para con nosotros, porque de la misma manera que prepara al pueblo antes de llevarlo a un convenio, de la misma manera durante 1000 años nos preparará a nosotros para que aprendamos Torah y a las naciones que estén también, para que aprendamos durante 1000 años antes de restaurar la tierra. ¿Qué piensan de esto, hermano? ¿No les impacta? Aleluya. Entonces resulta que Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero usted se da cuenta que Yeshua estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar el ministerio y llevarnos a nosotros a conocer el mensaje de esa tierra prometida. Resulta que Moisés fue libertador, profeta y guía del pueblo. Los libertó, les trajo la palabra de Dios y los guió hasta la tierra prometida. De la misma manera, Yeshua es nuestro libertador. Nos libertó de las ataduras del pecado y de la condena de la muerte. Es profeta de Dios y nos ha enseñado la palabra, la Torah. Y nos está escribiendo su Torah en nuestra mente, en nuestro corazón a través de su espíritu. Y también es la persona que guía nuestras vidas, es nuestro maestro. Él es nuestro rabino, él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros debemos tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Él y su espíritu nos van a guiar a toda verdad. Vemos a Yeshua prefigurado en Moshe nuevamente. Yeshua es el embajador de Dios el Padre, el representante legal, el que lleva la presencia de Dios, quien lo envió aquí en la tierra para que nadie pueda ver al Padre si no es a través de Yeshua. Y el que ve a Yeshua ve al Padre. Y nadie viene al Padre si no es a través de Yeshua. Entonces te tengo que decir yo, Yahweh no se le reveló directo al faraón ni a su pueblo. Él utilizó a Moisés para que fuera su voz, para que fuera el que le hablara. Y lo que Moisés decía era lo que Yahweh le había dicho. Y las veces que lo hizo mal, por eso no entró a la tierra prometida. Y la gente no podía ver a Dios directamente. Tenían que verlo a través de Moisés. ¿Por qué? Una prefigura. No estoy diciendo que Moisés y Yeshua es lo mismo. No es así. No es que Moisés es el Mesías prometido. Es un tipo de Mesías porque Mesías significa ungido. ¿Ok? Pero el Mesías, no, Mashiach es una cosa. HaMashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Pues él fue enviado con esta misión. Pero Yeshua, el divino, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor y Rey, Príncipe de paz, Salvador y Redentor, y quien reinará por siempre y para siempre, y estaremos para siempre. El único que me une con el Padre, el único que pudo perdonar mis pecados, el que resucitó de la vida y la muerte. Él no tiene comparación con nadie. Moisés no se asemeja ni a los tobillos a mi Rey y mi Señor y mi Salvador, Yeshua de Nazaret. Pero es una prefigura para que entendamos y podamos ir viendo. Por eso la Escritura nos dice que esta Escritura son sombra del Mesías. ¿Ok? Porque me hablaba del Mesías. Y Moisés llevaba toda la autoridad del que lo envió. Y Yeshua dijo, toda autoridad se me ha delegado por el Padre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿O no es cierto? Ahora Dios promete sacar a través de Moisés el pueblo, ¿cómo dice la Escritura? ¿Con qué? Y no estoy hablando de José yo cuando dijo aquella vez mano dura contra el crimen. Con brazo fuerte. Usted sabe que cuando estudiamos, también lo leí a través de Walton,
cuando estudiamos el antiguo cercano oriente, brazos fuertes o su diestra fuerte, es una expresión del antiguo cercano oriente para hablar de un rey que va a llevar a cabo una batalla. Esa expresión no es solo del Éxodo, esa expresión no es solo de la Biblia. Es una expresión que Moisés muy bien conocía porque se utilizaba en la época donde él vivió. Si yo voy a estudiar las cartas de Pablo, tengo que aprender un poco de Roma, ¿no? Si yo quiero saber qué pasaba con los macabeos, tengo que aprender un poco de Grecia, ¿no? Y de historia de allá. Pero si yo quiero saber qué estaba pasando con Moisés, no puedo estudiar Roma. Roma no existía. ¿Qué yo tengo que estudiar? Egipto y el antiguo cercano oriente y el antiguo medio oriente. Pues en el antiguo cercano oriente y el antiguo medio oriente se hablaba así. Cuando la expresión de con mi diestra poderosa, con mi brazo fuerte, te está diciendo, es una expresión para un rey. Y la Biblia la podemos ver que solamente la utiliza o para Dios o para Faraón. Solamente los únicos dos. El faraón los trataba con mano dura y Dios los iba a sacar con brazos fuertes. ¿Saben lo que estaba hablando? Dos reyes en batalla. Es una narración poética de Moisés diciendo de una manera literaria, diciendo: yo vengo en nombre de un rey que si no dejas mi pueblo ir, te va a hacer la guerra. Faraón le está diciendo: yo no lo veo. Una muestrita. Mira, ¿qué es esto? Otra muestrita. Mira, otra muestrita. Oh my God. Y eso es sin verlo. Tú no lo quieres ver. Porque eso es sin ver a mi Dios. Cuando tú veas mi Dios, vas a ver maravillas. Y las vio, ¿oyeron? Porque vio cuando vino en forma de un torbellino de fuego. Vio cuando en forma de un viento separó las aguas. Vio, hermano, hasta ahí vio, porque después lo próximo que vio fue cuando se dejaron las aguas. Y ahí no vio más. Y por eso tuvieron que poner una momia que no era. Pero tengo que decirles algo. Es bien impactante ver la manifestación gloriosa de Dios. Y grande cosa es sobrevivirla. Así que es mejor yo seguir viendo a mi Dios a través del Mesías Yeshua. Porque es la única manera que filtro todo eso y veo el amor divino en él. Pero que yo rechace a Yeshua, que es su filtro, y voy a ver la manifestación completa del sol. Esté tratando de ver un eclipse y quítese los filtros solares que se utilizan. Automáticamente vas a quedar ciego. Así anda el mundo sin Yeshua, ciego. Porque la gloria de nuestro rey es tanta que el mundo no la puede entender. Y solo podemos conocer y comprender a nuestro Dios a través de Yeshua. No existe otra manera. No existe otro método. No existe otra vía. No existe otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Lo estoy aburriendo. Es una declaración de guerra entre dos reyes. Y en medio de todas estas plagas que estamos viendo, que de paso cada plaga, ¿cuántos han estado en Pesaj compartiendo con nosotros en la mesa de Pesaj? Han visto que cuando compartimos Pesaj y ponemos las gotas, cada una de las plagas, cada una de estas plagas representa un ataque de nuestro rey a una deidad. Cada una, después, a ver si le pongo después un gráfico por internet o se lo envío a los chats para que tengan a qué deidades representaba cada plaga. Y vamos a ver cómo cada plaga que representaba una deidad de Egipto, mi Dios le decía al pueblo de Egipto, a Israel y al pueblo hebreo que estaba esperando liberación: yo estoy por encima de estos dioses. Yo estoy por encima de cada uno de ellos. No hay nadie que se asemeje a mi poder. Y con brazo fuerte los voy a sacar de aquí. Y continuaba la guerra. Era una guerra, no solo en contra de Faraón, sino destronando a todas las deidades de Egipto, para que cada uno de los que estaban allí supiera que ninguno de ellos era un Dios como nuestro Dios, que era el único Dios real y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Así que él continuó. Vamos a ver una de las cosas que a mí más me impacta. Es que dice ya, aunque esto lo vamos a ver después después para la semana que viene, que
dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuántos han leído eso? Hay tanta gente que habla de esto. Dios es un Dios injusto, porque si Dios endureció el corazón del Faraón, no le dio oportunidad. Hay otros que dicen, no, pero es que él se lo merecía, es que él ya estaba. Es una... Y todo el mundo se pelea por qué Moisés quiso decir allí. Una pregunta. Estamos hablando de hace más de 3,000 años que esto ocurrió, y tú estás tratando de entenderlo con la mentalidad de hoy en día. O sea, tú quieres entender lo que Moisés estaba escribiendo como se habla en el siglo XX, en el siglo XXI, en el año 2022 ahora comenzando. Así que tú quieres entenderlo, porque deberías entenderlo como se hablaba allí. Pero para eso tenemos que estudiar el entorno. Y nuevamente cuando nos vamos a estudiar el entorno, nos daríamos cuenta de algo que pasaba. Y es que cuando la gente moría, ellos tenían unos dioses del inframundo, Anubis, etcétera, que cogían a los muertos y los llevaban al inframundo en su mitología egipcia. Y en el inframundo cogían los órganos, ellos adoraban los órganos, el hígado, etcétera, y sacaban sus órganos para evaluar a esta persona y cogían su corazón y le quitaban el corazón al individuo y lo ponían en una balanza. Y el corazón de alguien que merecía tener la vida eterna de este Dios y no ser condenado eternamente en el inframundo, el corazón se ponía en balanza y se buscaba este Dios, según su mitología, sacaba una pluma de avestruz y cogía la pluma del avestruz y la ponía al otro lado de la balanza. Y si el corazón, obviamente como estamos hablando de un corazón espiritual, porque estaban muertos las personas, si el corazón pesaba más que la pluma de avestruz, era un corazón duro y de piedra y pesado, y esa persona no era digna de vida después de la muerte, y estaba condenada por el Dios del inframundo a morir eternamente. Por lo tanto, tu corazón tenía que ser más liviano que la pluma de avestruz que está en otro lado. Cuando Dios dice dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que está diciendo no es que Dios endureció, que Dios encontró duro, ha encontrado endurecido el corazón de Faraón. Lo que me está diciendo es Dios pesó el corazón y las intenciones de Faraón. Dios ha pasado juicio. El corazón fue hasta aquí llegó, y no fue Anubis ni ningún dios del inframundo, fui yo, Yahweh de los ejércitos, el que te ha encontrado culpable. Tu corazón no pasó la prueba. Voy con mi mano, con mi brazo fuerte, con mi diestra poderosa. Te voy a hacer guerra y te venceré. Igual que al final harán con el cordero. Y vendrán contra el cordero y el cordero vencerá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están recibiendo esta palabra? En medio de todo esto, cuando empezamos a estudiar esta parasha de hoy, nos encontramos con una primera promesa. Empieza en Éxodo 7:14 y se extiende hasta el 13:16. Y él le dice, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Qué cosa? Porque estas promesas continúan en las próximas parashá que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Vamos a estudiar luego en Éxodo 13 al 14. Vamos a ver que también dice, Dios le hace otra promesa. Dice, los rescataré de su servidumbre. Y vamos a ver que lo hace. Vamos a ver cuando del 14 al 18 se cumple una promesa del Eterno que dice, los redimiré con brazo fuerte, con brazo extendido, con grandes juicios. ¿Verdad? Vamos a ver eso. Y vamos a ver del 19 hasta el libro de Levítico, el cumplimiento de otra promesa de Dios que le dice, los tomaré como mi pueblo. Ellos se supone que fueran pueblo de Dios, pero se habían ido de Canaán y se quedaron viviendo en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho lo mismo? Se supone que fuéramos a buscar comida, nos quedamos. Y ahora estamos en esclavitud. Hermano, yo no sé quién me está escuchando, pero tú tienes que entender esto. Entiéndelo en el espíritu. Sea que estés aquí o que estés en tu casa. Muchas veces el Señor te llevó de transeúnte a un sitio, a algo. Y no era para que te quedaras. Era para que continuaras y regresaras al lugar
donde el Eterno te estableció, a hacer lo que el Eterno te llamó a hacer y a desarrollar lo que el Eterno te llamó a hacer. Y si estás quedándote en el lugar donde se supone que fuera solo a comer y regresar, en el espíritu, en lo físico, no sé, en lo que aplique, te tengo que decir, es tiempo de que regreses, porque si no, vas a terminar en esclavitud. Y tú y yo no queremos ver esa esclavitud. Así que el pueblo se supone que heredara Canaán. Y supone que heredara la tierra prometida, pero se quedó en Egipto. Hasta que pasó lo que pasó. Pero ahora nuevamente van a retomar el nombre y la identidad de pueblo. ¿Qué cosas? Porque Israel eran tribus. Y en el desierto se convirtió en un pueblo. ¿Cuándo usted conoce una nación que se convierta en una nación caminando por un desierto? Salen 12 tribus que son familiares todos, y mientras caminan por 40 años, al final ya no somos 12 tribus. Sí tenemos identidad de tribu, pero somos un solo pueblo. No solo pueblo, sino pueblo y nación. ¡Wow! 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 Salen con una promesa y llegan con una constitución en sus manos. Con un sistema religioso establecido. Cuando llegan a poseer la tierra prometida, llegan con identidad. Hermano, esto no es impactante, porque me está diciendo a mí el proceso que me corresponde vivir a mí. Tú se supone que no tuvieras identidad, que no tuvieras propósito, que no tuvieras nada, pero ahora cuando tú viniste a Yeshua y conociste al Eterno y conoces su Torah, tú ahora tienes que tener identidad, propósito, carácter, constitución. Tienes que tener un norte. Hay tantos hermanos que sencillamente siguen yendo a las congregaciones, iglesias, sinagogas, lo que les dé la gana decirle, y siguen dando palos a ciega, como dicen por ahí. No tienen un norte, no tienen una manera. Existe una manera, existe un norte y existe un camino. Tenemos que consolidarnos como pueblo. Podemos ser varias tribus. No hay problema. Quizás los mesiánicos lo hacen así. Quizás los de Hebrew Roots lo hacen así. Quizás los Nazarit lo hacen así. It doesn't matter. Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Pero tenemos que consolidarnos como un pueblo. Ay, es que se me olvidó. Él viene a buscar 25 novias. ¿Ah? ¿Cuántas novias viene a buscar? ¿Cuántos pueblos él viene a buscar? Dejemos de dividirlo. Él no viene primero por una tribu y después por otra. Bueno, por lo menos eso dice la Biblia mía, no se la de usted. Y si mi Biblia dice una cosa y su libro de denominación dice otra, yo prefiero seguir lo que dice la Biblia. No sé usted, les recomiendo lo mismo. Resulta que estas mismas promesas son las que recordamos y vamos a recordar de aquí a aproximadamente 3 meses cuando estemos celebrando Pesaj. Porque esta promesa de que quitará nuestras cargas de los egipcios es precisamente la primera copa, la copa de liberación. También se conoce como la copa de separación o de santificación, porque me separa de todo lo demás, me hace kadosh. Precisamente que me rescatará de la servidumbre es la copa de las plagas o de la ira, del juicio, o la copa de la protección. ¿Okay? Que es la que a través de las plagas, recuerda que a través de las plagas él me sacó de ser siervo en Egipto. También la promesa de que con brazo extendido y con grandes juicios él me redimirá de ello. Es la copa de la redención, precisamente la tercera copa que tomamos en Pesaj, que tomamos 4 copas durante la ceremonia. Y aunque al principio cuando se instituyó Pesaj, esto no era parte de la tradición, luego del segundo templo, ya para la época de Yeshua, la ceremonia de las 4 copas se había convertido en prácticamente el centro de la ceremonia en las casas de lo que era Pesaj. Okay, lo podemos ver así en la historia. Okay, así que cuando Yeshua celebró Pesaj, estas 4 copas estaban vigentes y era parte de él y por eso él las utilizó. Y las podemos ver cuando leemos los evangelios y también en los escritos de Pablo. Y la última copa, que es precisamente cuando me lleva a la tierra prometida y vamos a cantar de regocijo allí. Empezó con un canto de María de regocijo y terminó con un canto de regocijo. Es la copa de la alabanza, la copa de regocijo, que precisamente me habla de que ahora yo soy pueblo y me gozo en él. Hermanos, yo no sé usted, pero todo lo que hemos hablado, si usted no lo entendió y está dormido, va a tener que buscar las notas o algo, repasar, bébase un café,
Pero todo lo que hemos hablado nos habla del plan de Dios para salvarnos. No podemos leer Éxodo como si fuera nada más una historia bonita para enseñarle a los nenes. Tenemos que entender el plan divino de redención desde allí. Yeshua y su plan, y el plan de Dios está desde Génesis hasta Revelación. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí en Éxodo podemos encontrar el plan divino de Dios para salvarnos. Él se establece allí como el único y el verdadero Dios. Primero nos libera. Míralo en Egipto y míralo a la misma vez paralelo en nuestra vida humana aquí hoy en día. Primero nos liberó de Egipto, nos liberó del pecado. Luego nos protege, está con nosotros, y yo los prometo estar con vosotros todos los días del mundo hasta el fin de los días, con ustedes toda la vida, siempre. ¿Ok? Nos redime a través de su sangre. Yeshua nos redimió. Pagó la deuda de la causa del pecado, que era la muerte en nosotros, a precio de sangre. Él fue el sustituto. Él murió en lugar nuestra, nos redime. Y luego Yeshua, a través de este proceso, nos hace pueblo de Dios. Porque dice la Escritura, a todos los que le recibieron en su nombre le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a través del sacrificio de Yeshua que ahora nosotros somos injertados en Israel, y ahora tú y yo somos pueblo, como dice Romanos 11 y Efesios 2. Y nos da su instrucción. Somos pueblo, y como pueblo nos da su instrucción, porque las instrucciones son para el extranjero, brother. Alguien viene de afuera y usted no espera que se comporte como el de adentro. Las instrucciones son para el pueblo. Ahora que tú eres pueblo, nos da su instrucción miren esto, como contrato nupcial en el Sinaí, que lo vamos a ver más adelante, como una guía para que tú puedas vivir como una guía de vida, y como una constitución para que tú como pueblo puedas guiarte, y como nación sirviendo a quien se supone que sea nuestro rey. Si seguimos viviendo bajo la mentalidad democrática que tenemos en nuestra sociedad, y tratar de aplicar esa sociedad democrática al reino, vamos a seguir diciendo en las congregaciones, y porque yo tengo que hacer las cosas así, y porque es que hay que hacer esto, y porque Dios te manda lo otro, y porque yo tengo que seguir esos mandamientos. Quítate la mentalidad de una república democrática y ponte en tu mente que en las cosas de Dios no es una democracia. En las cosas de Dios es un reino de un rey soberano, y nosotros somos sus vasallos y le servimos a él y nos sometemos a su Torah. Si tú entiendes eso, te va a ir bien. Si tú sigues tratando de pelear, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes que el mismo Yeshua se lo dijo a quién? A Rab Shaul, a Pablo. Y en eso, en que nos haya liberado, en que nos haya protegido, en que nos redime, en que nos hizo su pueblo, en que nos dio su instrucción como un contrato nupcial, guía y constitución, en eso hoy tú y yo nos regocijamos. ¿Cuántos se regocijan aquí? Todo el que se regocije, den un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, y denle gracias al Eterno por la grande salvación que Él ha traído a su pueblo. ¿Cuántos se gozan? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Monte que nos despida en oración.